Bueno, y la mayor parte de la mañanera del pueblo de hoy se centró sobre la reforma a la ley de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que están diciendo los opositores? Que vamos a una dictadura digital, que va a haber discrecionalidad, que el gobierno nos quiere censurar, que el gobierno nos va a quitar el acceso al Internet, que vamos a hacer en términos del país, pues algo bastante cerrado, que nos van a decir a qué plataformas sí y a qué plataformas no acceder, que tendremos en el gobierno al gran hermano, ¿no? Que lo va a vigilar todo, los tentáculos digitales. Pero eso es una burda mentira. Vale la pena de cualquier manera escuchar lo que están diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que señala el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya? Que vamos a una dictadura digital. Es el mismo Ricardo Anaya que en su momento fue catalogado por los propios priistas o y sus amigos opositores como un vulgar ladrón. Antonio Mid en su momento dijo, Ricardo Anaya es un vulgar ladrón. Bueno, hoy es el coordinador de los senadores del PAN, hasta donde sabemos no rindió cuentas de los delitos de los cuales se le acusaba a él y a otros, ¿no? Pero en particular a Ricardo Anaya. Él se fue a los Estados Unidos, prófugo de la justicia, regresó, participó en el proceso electoral y hoy tiene fuera. Pero vamos a escuchar lo que dice Ricardo Anaya sobre esta ley en materia de telecomunicaciones que quiere ser modificada por la 4T. Vamos a escuchar lo que plantea. Bueno, pues primero aprovecharé, como usted me lo ofreció, senador Corral, para ejercer mi derecho de réplica, en función de que en la ronda anterior fui aludido y yo no tuve oportunidad de hacer uso de la palabra. Yo sostengo que cuando un argumento necesita tantos, pero tantos autores y tantas cifras para sostenerse, pues suele ser porque el argumento no se sostiene solo. O sea, aquí oímos una perorata de Aristóteles, Lenin, Comte, Hegel, tratando de justificar esta barbaridad. Lo que a mí me sorprendió fue que arrancó sonrisas aprobatorias de senadoras y senadores del régimen. El argumento fundamental que aquí oímos, disfrazado de palabras complejas, fue muy sencillo. Que un órgano como el IFT, constitucional, autónomo, técnico, que sigue mejores prácticas internacionales, que el nombramiento de las y los consejeros implica un procedimiento que busca blindarlo de la captura, que está diseñado para militar en el interés público, eso representa, dicen estos personajes, el neoliberalismo viejo y nocivo. Y que en cambio, concentrar todas estas facultades en una sola persona, que como bien aquí dijo la doctora Dresser, pues hoy se llama Pepe Merino, pero mañana se puede llamar Juan Pérez y puede ser de cualquier otro partido político, para que una sola persona otorgue, revoque concesiones, bloquee plataformas digitales, suspenda transmisiones, pueda entregar nuestra geolocalización, tenga nuestra identificación, lo cual implica acceso a nuestro email, que sabemos es la puerta de entrada para infecciones como Pegasus. Todo eso representa... ¿No se acuerda que usted me dejó sí, que...? Pero mire, lo voy a concluir. Mire, no va a pasar del tiempo. No, perdón, senador, le voy a decir algo. Yo creo que... Lo que yo no puedo dejar pasar es que se diga que ese modelo representa los mejores intereses del pueblo bueno. O sea, es un discurso digno de ser pronunciado por Kim Jong-un o por Díaz-Canel o por Luis Echeverría. Preguntas concretas. A Gabriel Contreras, ¿sí o no el 56, 57 y 58 violan el 18.8 del TEMEC, más allá de opiniones? Lo que me lleva a la pregunta del senador Ricardo Anaya, si los artículos 56, 57 y 58 violarían el TEMEC. De acuerdo con los mismos análisis, indudablemente sí violarían el artículo 18 del TEMEC. Bueno, pues parte de lo que sostiene la derecha, lo cierto es que hoy se explicaron los objetivos y los alcances de esta ley en materia de telecomunicaciones. Estuvo Pepe Merino, que es el director de la Agencia de Transformación Digital. Entre otras cosas, lo que pretende esta ley es garantizar el acceso al Internet para todos los mexicanos y mexicanas, que la CFE pueda ampliar su red y que pueda competir en aquellas zonas en donde hoy no puede competir, porque resulta que estos organismos autónomos a los cuales tanto aluden, dijeron no, que se privilegie el negocio de unos cuantos en las principales zonas del país en donde hay más gente y que CFE no pueda entrar, que solo pueda operar ahí donde
A los privados no les interesa porque no hay negocio. Ahora esta ley pretende, insisto, ampliar el acceso al Internet y que la CFE pueda competir en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en cualquier rincón de la República Mexicana. Y si nos da un mejor servicio y precio, ¿por qué no? ¿Por qué no contratar a la CFE? Entonces, mejor que los privados se pongan las pilas, que den precios más baratos y mejor calidad, y que no pongan ahí letras chiquitas y que si uno consume no sé cuántos datos, entonces ya la tarifa sube exponencialmente, ¿no? Como le hacen algunos. Así que vamos a escuchar cuáles son los objetivos centrales que plantea esta reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no hay ningún objetivo que pretenda censurar, acotar a las personas en su derecho a tener acceso a los datos. Al contrario, es una reforma para ampliar. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo Pepe Merino, el director de la Agencia de Transformación Digital, sobre esta reforma. En donde el acceso a Internet pues no excluya a los 15 millones que les mencionaba. Lo primero, espectro para uso público. Esto quiere decir espectro que pueda usar una autoridad de gobierno, centralmente CFE, que ha consolidado CFE Internet, CFE TIT, CFE Telecomunicaciones, Internet gratuito, como el programa social que adelantaba, oficinas gubernamentales, ¿no?, que en lugar de tener un contrato puedan acceder a Internet vía este espectro, y sitios públicos, ¿no?, como los que instalamos en la Ciudad de México cuando la presidenta era jefa de gobierno, o bien espectro para uso comercial, también en el caso de CFE, en igualdad de condiciones que una empresa privada. Entonces, si es para proveer cobertura social, servicios gratuitos, espectro gratuito. Si es para comercializar, pues igual que cualquier otra empresa, sea privada o pública. Cobertura social y carretera, esto es importante y la presidenta nos lo ha enfatizado, por empresas de telecom a cambio de descuentos, por ejemplo, en el pago de espectro. Operadores comunitarios, sociales y públicos podrán conectarse, esto de veras, se los quiero reiterarlo, es muy importante, a las redes de los grandes operadores a costos accesibles. Les doy un ejemplo que me parece ilustrativo. Hay algunas en la Sierra Mixteca, sobre todo, no solo, ¿no?, pero quizás son los casos más conocidos de Oaxaca. Hay algunas redes locales en municipios, localidades, que sirven para que los habitantes tengan algunos servicios de conectividad o bien de telefonía local, ¿no?, que puedan hablar dentro del mismo espacio. Si esta red, usando esta red, quisieran usarla, por ejemplo, para hablar con su hermano que quizá vive en Estados Unidos o en la Ciudad de México, donde sea, es imposible si no existe esta interconexión. Y para estas redes comunitarias a veces es imposible porque los costos de interconexión son muy altos. Con la ley lo que queremos es que esta interconexión ocurra en el caso de redes comunitarias, sociales y públicas a un costo accesible y que usando la redcita local puedas hacer llamadas a las redes de los grandes operadores. Es interesante porque se trata de una ley que va a expandir la oferta, ¿no?, del acceso a los datos y a Internet en general, de acceso a la información. Entonces, ¿por qué hablan de censura? ¿Por qué hablan de autoritarismo? Si en los tiempos neoliberales le entregaron las concesiones de radio y televisión a unas pocas familias que aplaudían al sistema. Llegó a decir Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, que él era un soldado del PRI, ¿no? Entonces era el sistema de concesiones de la radio y la televisión, pues era un sistema para proteger al propio autoritarismo priista. E insisto, las concesiones pues no se sortearon, no hubo elecciones para ver a quién le iba a tocar, o no hubo competencia, no hubo sorteo, no hubo concursos, ¿no? No hubo asignación de las concesiones a unas familias. Entonces, que no nos vengan a decir que supuestamente ahora lo que se busca es suprimir, ¿no?, la oferta, o que el Estado mande sobre los demás. Aquí se está ampliando la oferta. Entonces, para efectos prácticos, si uno va a tener la posibilidad de en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León, donde nos pongamos, Cancún, cualquier parte, Tuxtla, si uno puede
decidir entre contratar el Internet con Telcel, AT&T o CFE, y pues uno va a revisar cuál es la mejor oferta y quién le da un mejor servicio. Y quien no le dé un buen servicio, pues uno va a estar buscando. ¿Cuántas veces no hemos cambiado de compañía para buscar un mejor servicio? Y si la CFE lo puede dar a un menor costo, pues ahora sí que la gente se va a ir hacia donde esté mejor la oferta. Y esta iniciativa amplía la oferta. Lo que pasa es que a algunos no les gusta la competencia. Ellos pregonan que les encanta el capitalismo, pero en el fondo no les gusta la competencia. Lo que quieren es un capitalismo de cuates, que solo unas familias, que solo unas cuantas empresas monopolicen todo. Por eso le aplaudieron tanto a Salinas en su momento, porque Carlos Salinas de Gortari dijo, vamos a pasar de monopolios públicos a privados. Entonces entregó bancos por acá, bancos por allá, a algunos amigos, entregó la telefonía, entregó pues todo lo que pudo. Y en ese sentido, pues algunos se hicieron archimillonarios de la noche a la mañana. No es que hayan descubierto el agua tibia, sino que le dieron grandes negocios para ser administrados. Y en este caso, pues la ley está buscando ampliar la oferta. Insisto, una ley que amplía la oferta de cualquier cosa, pues yo creo que es benéfica porque va a permitir competencia y en su caso va a permitir acceso. Hablaba José Merino de que cuando menos 15 millones de personas hoy en día no tienen ningún tipo de acceso a Internet porque viven en comunidades recónditas, no hay infraestructura y esta ley va a permitir que se tenga mucho mayor alcance. Ha habido polémica sobre, en particular, el artículo 109 que ya dijo la presidenta. Hay que suprimirlo, no hay que ponerlo. ¿Qué decía el artículo 109? ¿Qué tanto les causó escozor a los adversarios de la 4T? Pues decía que si las plataformas digitales no pagaban impuestos, entonces se podían suspender temporalmente hasta que pagaran impuestos. Algunos interpretaron como esa censura, entonces nos van a quitar TikTok, YouTube, Instagram. El gobierno no quiere que tengas comunicación con otras personas, quiere filtrarlo todo, concentrar el poder y concentrar la comunicación. Pues la verdad es que estaba ese artículo orientado con tales fines, de que las propias plataformas paguen sus impuestos. Bueno, ya se va a quitar para que no haya ningún tipo de discusión. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a la cuenta de Lili Telles, porque ella en su momento, pues, planteó varias cosas que no tienen sentido, pero sí le aplauden, ¿no? Algunos que ven en ella un reflejo, una visión conservadora. Vamos a la cuenta de X de Lili Telles y por ahí ha escrito varias cosas, por ahí también hay algunos videos. A ver, vámonos hacia abajo, porque ese es un video que dijo de hace tiempo atrás, pero sobre todo me interesa lo que ha planteado en materia de telecomunicaciones, porque ella insiste en que supuestamente es una ley orientada para la censura, pero estamos hablando del PRI y el PAN, los que dejaron precisamente a un país abandonado frente al autoritarismo. Los priistas fueron los que hicieron la llamada dictadura perfecta y los panistas, pues en su momento les tocó gobernar bajo ese esquema, ¿no? Bajo esa estructura autoritaria. Y la propia Lili Telles ha dicho una y otra vez que supuestamente, bajo la lógica, ¿no?, de Ricardo Anaya, vamos hacia una dictadura digital, que el gobierno no quiere que te informes, no quiere que tengas acceso a tus redes. Bueno, ya saben cómo son en la derecha, al mismo tiempo que mienten. Ahí vemos algunas imágenes que presenta del Papa, se dan sus golpes de pecho, ¿no? Porque varios y varias de ellos no predican con el ejemplo. Se dan sus golpes de pecho, pero al mismo tiempo andan mintiendo, calumniando, ¿no? A ver, vamos a bajar un poquito más, a ver si encontramos algo de Lili Telles en materia de telecomunicaciones. Pero pues hay que resaltar que hoy se clarificó bastante, ¿no?, sobre los alcances de esta reforma, pero por ahí estaba algo de
lo que ha planteado la senadora, incluso ha dado conferencias de prensa. Bueno, ya vimos que se lanza en torno a Alfonso Durazo, que en su momento compitieron juntos en fórmula para ser senadores y ganaron ambos en los tiempos en los cuales pues Lili Telles fue invitada por la izquierda a ser candidata al gobierno, a una senaduría de Sonora, y bueno, pues hay que resaltar que después dio el bandazo, ¿no? Ganó como senadora de Morena y después dio el bandazo al PAN. Bueno, por ahí había algo, ya no lo hallamos ahí en el inmediato, ya vimos que está llena su cuenta de cosas que pues realmente no tienen un rigor, ¿no? Periodístico, que además Lili Telles presume de ser periodista. A ver, Lili Telles escribió: vean bien las caras de estos verdugos, van a imponer la ley censura y matar a la libertad de expresión. Presenta la imagen de Pepe Morino y de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Dice la propia senadora del PAN: no buscan regular, buscan someter, quieren redes, radio y TV mudas y ciudadanos esclavos ante su deforme adicción al poder. Quieren redes, radio y televisión mudas y ciudadanos esclavos. ¿En qué sentido se plantea eso? No hay ningún planteamiento en ese sentido. Pero bueno, pues esto se trata de propaganda negra que ha soltado la derecha, el conservadurismo. No quieren competencia, ellos quieren que las cosas se mantengan como hasta ahora han estado. Les encanta el capitalismo de cuates. Por eso, en su momento, la ley Televisa, que era para darle más concesiones a Televisa, para que pudiera hacer más negocios. Televisa, y se mantuviera como un monopolio. Pero así están las cosas. En medio de todo esto, vamos a escuchar lo que dice José Merino, el director de la Agencia de Transformación Digital, sobre la eliminación del artículo 109 de la propia ley. También insiste en que no hay censura y es muy difícil poder uno argumentar que hay censura cuando en realidad se trata de una ley para ampliar el acceso a la información. No nos van a quitar el Internet, en resumidas cuentas, porque han caído en ese absurdo. Te van a quitar la televisión, el Internet, todo. Bueno, es lo que dice Lili Telles, ¿no? Vamos a escuchar a José Merino. La aclaración que ya hice, pero que vale la pena enfatizar, de espectro para el gobierno, en específico CFE, ¿no? Gratuito para temas de cobertura social, en igualdad de condiciones para temas comerciales. Tercero, el artículo 109 que causó cierto malentendido, polémica. Esto era un artículo pensado para acompañar un artículo que ya existe hoy en la ley del IVA, que es el 18H, para plataformas de venta de bienes. Pero bueno, para que no haya ningún espacio de duda, y como lo mencionó la presidenta, aquí no hay censura. Al contrario, ¿no? Una ley que promueve conectividad, que promueve que más personas se puedan usar datos y manifestar sus ideas y usar redes sociales, es una ley que claramente va en el sentido contrario. Entonces, pero para que no haya ningún espacio de duda, malentendido, se elimina y se queda, como también ya lo había anunciado la presidenta, la imposibilidad de transmitir propaganda de gobiernos extranjeros, excepto, por supuesto, temas turísticos, culturales y deportivos. Por ejemplo, ahora que viene la Copa del Mundo, que vamos a compartir sedes con nuestros dos vecinos del norte, ¿no? Entonces, eso sería...